Vamos ahora con nuestra charla de apertura. Hoy es Siempre Todavía, para la cual tenemos un invitado muy especial y creo que nos sienta nuevamente ese mensaje, ese lema que tenemos para este sexto congreso: yo siento, yo cuento. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, a quien todos ustedes estoy segura que conocen. Él es un académico, economista, líder de opinión, escritor, ingeniero civil. Fue ministro de Salud en los años 2010 y 2018, rector de la Universidad de los Andes, ministro de Educación en este actual gobierno, y la razón por la cual, además de toda esa extensa hoja de vida, lo tenemos hoy como invitado especial, es porque también fue paciente de cáncer a causa de un linfoma que le fue diagnosticado en el año 2017. Hoy, como ustedes, es un superviviente y nos hace el honor de estar aquí para inspirarnos con su charla. Hoy es Siempre Todavía. Muy buenos días a todos y todas. Catherine, gracias por la presentación. Yolima, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y un placer conversar con ustedes esta mañana. Quisiera, Catherine, voltear un poco el lema de nuestro congreso, y es decir, yo cuento, yo siento. Leí alguna vez que las cosas solo le pasan a quien sabe contarlas. Entonces, yo voy a contar una historia, mi historia. La voy a contar quizás de la única manera que puedo contarla, basada en mis experiencias y basada en otro elemento de mi vida, los libros, que me sirven para entender las experiencias y racionalizarlas. Quizás uno vive la vida no como quiere, sino como puede. Y esa es la historia que voy a contarles. La historia, ya lo mencionó Catherine, ya lo insinuó, comienza con un diagnóstico que yo tuve y una coincidencia irónica, voy a decirlo así, de ser paciente de cáncer y ministro de Salud al mismo tiempo. El diagnóstico fue el 1 de junio del año 2017. Recordarán quienes son pacientes aquí o quienes han acompañado pacientes que esa fecha se convierte en una fecha que no siempre recuerda. La memoria es caprichosa. Yo cuando estaba chiquito recuerdo estar en el carro con mis padres y mis hermanos y decir, quiero recordar este momento por siempre, pero la memoria no se deja manipular. Se me olvidaba con el tiempo. Pero ese día recuerdo que me levanté muy temprano en la mañana, tenía una reunión con secretarios de salud municipales y había un video grabado. Yo tenía un dolorcito por aquí. Y yo estaba en el podio en esta posición. Termino la presentación, me subo en el carro del ministerio y los compañeros del ministerio dicen, algo le pasa, no mira el celular. Ese dolor se fue volviendo un dolor más agudo, irradiando hacia la espalda. Y el momento que recuerdo más vívidamente fue ya llegando a la clínica del country. Lo había llamado a mi esposo en el camino. Ella iba en camino hacia la clínica y el médico radiólogo mirándome con preocupación y preguntando, ¿usted ha tenido pérdida de peso? ¿Ha sentido algún dolor? Y yo mirándole a los ojos y preguntándole, ¿tengo algo grave? Y no me responde. ¿Tengo algo grave? ¿Algo de qué preocuparme? Y él me dice, sí. Y en ese momento entra mi esposo. El diagnóstico se confirmó 2 o 3 semanas después y tenía un linfoma no Hodgkin. Yo había sido ya ministro de Salud por 5 años en ese momento, 4 años y 11 meses, y la vida es extraña. Se dice que la vida la vivimos hacia adelante, pero solo somos capaces de explicarla hacia atrás. Yo había trabajado en los temas de salud como Jairo Humberto, como economista, con la mirada que tenemos los economistas, que es panorámica.
Y me había encontrado por esas cosas de la vida con el linfoma no Hodgkin en 2 oportunidades. La una, en un asunto que todavía hace parte de las discusiones importantes del país, y es que en el año 2016, un año antes de que todo esto ocurriera, yo había recibido una monografía de la Organización Mundial de la Salud. Y esa monografía llegaba en una bolsa llena de mensajes misteriosos, confidencial, confidencial, confidencial. Yo la abrí y era una monografía que hacía un estudio muy detallado, revisaba una literatura científica de décadas, cientos de artículos, y concluía que había una conexión, todavía no completamente causal, pero una conexión que nosotros teníamos que tener en cuenta entre el principio activo del glifosato y una enfermedad que para mí era extraña, el linfoma no Hodgkin. Yo me reuní con el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, en su momento, y dijimos, estamos ante un problema, porque nosotros habíamos tenido debates de control político repetidos, habíamos dicho, Colombia puede seguir con las aspersiones aéreas con glifosato porque todavía no hay una evidencia definitiva sobre una conexión entre ese principio activo y enfermedad. Yo había trabajado en un artículo académico cuando era profesor de la Universidad de los Andes mostrando alguna conexión con enfermedades dermatológicas y respiratorias, pero era leve, era muy difícil establecer una conexión causal. Eso nos llevó a hacer una recomendación para que se suspendieran las aspersiones aéreas con glifosato, con el linfoma no Hodgkin. Segunda conexión. 2 años antes habíamos implementado la regulación de precios de medicamentos. Y en esa regulación de precios de medicamentos había un medicamento que era como el símbolo de la regulación de precios de medicamentos, por lo que se llamaba entonces los recobros Alfosiga, que habían acabado un patrimonio público, esos recobros, 10 billones de pesos se habían desaparecido con unos recobros muy altos, por un esquema de, ahora se habló de la innovación y la tecnología, la forma como se habían incorporado las tecnologías al sistema de salud era desordenada. Era básicamente todo a cualquier precio. Y el rituximab era el símbolo de eso. Y el rituximab fue el primer medicamento que me aplicaron a mí. Y yo, sin saber mucho, siendo un economista, hablaba de linfoma no Hodgkin. Cuando empieza mi tratamiento, a comienzos del mes de julio, un mes después del diagnóstico, llega la enfermera a aplicarme el medicamento y yo le digo a la enfermera, como tratando de celebrar esta coincidencia, ese fue el precio del medicamento que controlamos. Ella me miró, este man, ¿por qué me está diciendo esto? La vida es muy extraña. Pasa el tiempo y en el año 2019 yo regreso a la universidad donde había estudiado mi doctorado y donde había empezado a entender estos temas de la economía de la salud, y encuentro, volviendo 20 años después en ese ejercicio existencial, cuando uno revisita aquellos lugares de la nostalgia, un periódico en la Universidad de California y dice suspendidas las aspersiones aéreas con glifosato. 2 de los compañeros míos de la universidad terminaron también con linfomas. Nosotros estábamos en un lugar, en el campus universitario, donde había muchos jardines y fumigaban todos los días con glifosato. El periodo de latencia, desde la exposición, que en la mía fue larga, porque fueron 4 años largos del doctorado, es 20 años. ¿Me enfermé yo de eso? Por esa razón, no lo sé. Es un misterio, los misterios de la vida. Pero bueno, así se conecta la vida. Voy a contarles una primera historia que tiene que ver con el tratamiento. Yo, como algunos de ustedes, tuve algunas complicaciones con el tratamiento, no muy graves. Solamente un día muy crítico, tuve 6 sesiones de quimioterapia. Después de la 5ª sesión, que fue muy dura, yo me empecé a sentir sin aliento. Y un lunes en la mañana, yo llego al ministerio y la secretaria del Ministerio de Salud me dice, tiene que irse para la clínica ya. Y yo dije, ¿por qué? Y dijo, tiene que irse para la clínica ya. Ella había recibido un examen y tenía los leucocitos en 0, básicamente estaba sin defensas. Yo ese día me había sentido regular
y 2 días después terminé con una sepsis, un choque séptico muy duro, del que me recuperé con suerte rápidamente, una semana después, pero me tenía que aplicar un antibiótico en la casa. Y recuerdo una tarde, yo sintiéndome muy mal, me iban a aplicar el antibiótico. Yo llamé a mi esposa, que en esa época trabajaba en el Ministerio de Hacienda, no me contestó, y le dije, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Y el mensaje que quise mandarle era un mensaje distinto, era una forma de expresar amor, digámoslo de esta manera, y solo decía cosas que me gustaría hacer, cosas que me gustaría hacer. Y eran 5 cosas que me gustaría hacer, están en este libro, Hoy es siempre todavía. Recuerdo una, decía bajar con mi esposa al final de la tarde, un viernes, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano que hay ahí, a media cuadra de mi casa, sentarnos en la mesa, pero no uno al frente del otro, sino a lo hippie, del mismo lado. Y tomarnos una copa de vino y brindar, porque estar juntos es razón suficiente para brindar y brindar. Y así, eran cosas como esas. Salir caminando de mi casa, caminar 10 cuadras hacia una librería en Quinta Camacho que me gusta, comprar unos libros y no leerlos, sino ponerlos en la biblioteca y sentir que desde allá irradian felicidad. Cuento esto y lo del choque séptico porque yo escribí esto y después cometí una ociosidad. Puse eso en una red social, en Instagram, que en su momento compartía yo con mi familia. No tenía muchos seguidores, no era muy popular. Se volvió viral completamente. Ese pedacito de nuestra vida privada. Y mucha gente comenzó a preguntarme sobre eso, sobre lo que yo había escrito. Y en esas preguntas recordé un poema que yo había leído. Y es esta frase. Había comprado el libro en la feria del libro y lo había comprado porque tenía algo que me gusta coleccionar, un fósil de una monita en la portada. Estos que son estos caracoles que están en espiral, que nos conectan con el tiempo, que habitaron este planeta hace cientos de millones de años, pero que es la vida que deja su rastro y deja su huella. Y ese libro tenía un poema sobre los álbumes de monas o de álbumes, el que me tocó a mí en mi infancia y que me recuerda la nostalgia de las chocolatinas Jet. Todavía recuerdo las láminas más escasas, el jabalí, las naranjal valenciano, las esponjas, esa época por allá. Y decía esta frase que aquí que siempre me pareció muy bonita. Él decía, las diminutas dichas que con sus ínfimas garras se aferran a la vida. Y esos serán el porqué sí de todo. Y quienes hemos estado enfermos, quienes han acompañado a los pacientes, sabemos que cuando uno tiene esta enfermedad, entiende lo que nos han dicho los poetas todo el tiempo, que no hay diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Y lo que uno añora en la vida no son los grandes viajes, no son los grandes momentos, sino es la cotidianidad. Los días que uno tras otro son la vida. Y lo que uno añora es eso, salir a respirar el mundo. Recordé en esos momentos, y aquí viene la portada de este libro, cuando ahí me entregaron la portada del libro, me pareció raro, digo, porque hay un corazón. Yo me enfermé de un linfoma, no del corazón. Y había el corazón porque al ilustrador que había leído el libro le había llamado la atención una historia que yo había contado sobre mi hijo Tomás, que había ocurrido antes de la enfermedad. Él tenía 7 o 8 años, estábamos en La Pintada, un municipio de Antioquia, era un 24 de diciembre, 6 de la tarde, la hora de la soledad ontológica, dice por allá un poeta, más existencial, y él me dijo, papi, no somos nada, somos un punto. Yo pensé para mis adentros, ay, hijo de madre, ya me lo tiré, con el existencialismo. No le respondí nada. Y yo en el libro cuento lo que le quise responder y lo que entendí después cuando estaba enfermo era lo siguiente: no somos nada, Tomás, somos un punto en el espacio y en el tiempo. Hay 300.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y hay 400.000 millones de galaxias en el universo. Habitamos esta inmensidad. Si tenemos suerte, le damos 80, 85, 90 vueltas al Sol.
pero la vida tiene 4.000 millones de años. Pero ¿sabes qué, Tomás? El corazón en nuestra vida, en la vida de un promedio de un ser humano, da 3.000 millones de latidos. Esa es la vida. Solo trajimos el tiempo de estar vivos, dice el poeta. El tiempo en que nuestro cuerpo gira con el mundo. El hoy, el grito delante del milagro. La llama que arde con la vela, no la vela. La nada de donde todo se suspende. Eso es lo nuestro. Esa idea del existencialismo, de la conciencia cósmica, de la gratitud cósmica, de la invitación a celebrar diariamente el frágil milagro de estar vivos, es la idea del libro y es la idea que aprendemos los pacientes, nuestros familiares y los médicos. La celebración de la vida, que por alguna razón extraña, cuando somos más conscientes de la finitud, entendemos ese mensaje, que está en toda la poesía, está en todos los libros, está en toda parte. Aprovechar cada uno de esos 3.000 millones de latidos. Está también la idea de la finitud, no como algo necesariamente malo, sino como el entendimiento profundo de la vida. Y voy a contarles otra historia de vida que está en el libro y que es otra de estas conexiones. Es una especie, yo a veces pienso, es como si el destino o algo, la providencia, me hubiera estado preparando para lo que pasó. Estas conexiones misteriosas, imposibles de entender, de las que está hecha nuestra vida, de cómo se van conectando las cosas y que solo contándolas podemos sentirlas, solo convirtiéndolas en un relato. Y yo decidí leer este libro, que ustedes quizás leyeron retazos en su infancia, los viajes del capitán Gulliver, porque había leído una reseña por allá de otro escritor, George Orwell, y dije, quiero leerlo. Y como a mí me gustan los libros, dije, voy a conseguirme una edición bonita de los viajes de Gulliver. Y entré al internet, y navegando aquí y allá, librerías de viejos en internet, me encontré este libro que están aquí. Este es un libro viejo. Quienes saben leer números romanos leerán en qué fecha se fue publicada, es el número que haya. No sé si alcanzan a leerlo. Dice 1726, este libro fue publicado en el 1726, escrito por Jonathan Swift, un irlandés, un poquito misántropo, pero que terminó escribiendo un libro que celebra la vida. Es una primera edición, imagínense, un libro de 1726, me lo encontré yo en esa librería y vi que este libro, esta primera edición de los viajes de Gulliver, valía $100. Salí y busqué primera edición de los viajes de Gulliver. ¿Saben cuánto vale una primera edición? $10.000. Entonces yo dije, ¿por qué lo están vendiendo en $100 en esta librería cuando el precio de mercado de los 20, 30, 40 libros que persisten de este son $10.000? Lo compré, pagué $100, saqué la tarjeta de crédito, compraba. Esto fue antes de la enfermedad. Pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, no llega el libro. Y yo dije, no es el primer huevón al que estafan en internet. Si un libro vale $10.000, nomás lo van a regalar a mí por $100. Pero ¿saben qué? El libro llegó 6 meses después. Y llegó en una cajita. Y lo primero que vi cuando abro la caja fue una carta. La carta estaba escrita en un papel de color morado. Y voy a decirlo de esta manera, con una caligrafía de otros tiempos. Uno sabe quién la estaba escribiendo, era una persona de edad. Y ese libro traía una historia, y era la historia del librero. Contaba inicialmente que él había entrado en contacto con este libro muchos años antes, 40, 50 años, y que no lo compró como un libro individual, sino que él compró una caja de libros que se llamaba Viajes Fantásticos, y ahí estaba este libro, una primera edición de los viajes de Gulliver. Que él sabía que me estaba regalando el libro, pero que solo me pedía un favor.
y aquí viene la parte dura de cómo se conectan muchas historias, él se estaba muriendo de cáncer. Y dijo, solo tengo algo que me da vida, un hobby, una afición que tengo con mi nieto, es coleccionar estampillas, coleccionar estampillas de países latinoamericanos. Y necesito unas estampillas de su país, de Colombia, de los años 20 del siglo anterior. Yo por casualidad había estado caminando por la ciclovía bogotana 2 semanas antes y había encontrado en la 15 con 72 un almacencito que decía Filatelia. Yo creo que ya no existe, yo creo que ya nadie colecciona estampillas. Y fui antes de que lo cerraran, creo que, y le compré unas estampillas y las envié a una pequeña librería en un pueblito perdido en Illinois, en el sur de ese estado de los Estados Unidos. Ahí las envié y eso fue. Leí este libro y el libro tiene, creo que en la historia de la literatura, una primera reflexión sobre la vida, lo voy a decirlo claramente también sobre la muerte. En el volumen 3, el capitán Gulliver llega a una pequeña isla que se llama Luknak, doble G y doble G en la mitad y doble G al final, Luknak. Él dice que queda cerca de Japón. Japón es quizás el lugar del mundo donde la gente vive más. Y cuando está allí dando vueltas, y el capitán Gulliver llega a estas islas y tiene una gran capacidad para aprender el idioma local inmediatamente, en 2 semanas o 3 semanas ya está hablando el idioma o el dialecto local, y le cuentan una historia que en esa isla hay unos habitantes que se llaman los Strudelburgs. Nacen con un círculo de color rojo aquí, que después se vuelve verde, después se vuelve azul y después negro o grisáceo. Y esos Strudelburgs son inmortales, nunca mueren. Y Gulliver se alegra y dice, por Dios, ¿cómo no empezamos a entender ese privilegio que tienen los Strudelburgs? Si yo fuera ellos, me dedicaría a los artes y las ciencias toda la vida, no tenía que vivir con la ansiedad de la muerte, todo lo que aprendería en esos años sin fin lo utilizaría para el beneficio de la humanidad, y echa un discurso. Y tanto el emperador de esa pequeña isla como la gente lo mira como, cara, ¿este man qué está diciendo? Para ellos los Strudelburgs no eran los favorecidos por el destino, sino todo lo contrario, los condenados a una vida eterna. Y les dicen que pasa el tiempo y a estos señores se les caen los dientes, se les cae el pelo, pero sobre todo pierden el apetito vital y se convierten en crisálidas eternas. El emperador le dice a Gulliver, lleve uno de los Strudelburgs a su tierra y así los hombres le perderán el miedo a la muerte. Y es tal vez una reflexión muy difícil sobre, quizás la vida tiene sentido porque existe la muerte. La vida eterna no tendría sentido. Y leyéndole me acordé yo de otra historia que está en el libro, un poco más chistosa, de otro escritor también británico, Julian Barnes, que cuenta la idea de un señor rico inglés que se muere, va al cielo, y el cielo es como lo pintan, las mejores fiestas, las mejores conversaciones, los mejores banquetes, y el hombre lleva 6 meses feliz en el cielo, y una mañana se levanta y encuentra que hay una aglomeración, digamos, donde está aquel cartel, y al lado de ese cartel hay un pequeño botoncito, y este se aproxima ya y le pregunta al administrador del cielo, siempre alguien tiene que administrar algo, ¿para qué es ese botoncito? Y dice, si usted presiona ese botoncito, ahora sí, la muerte es para siempre. Y este pregunta, ¿y hay alguien que lo presione? El administrador del cielo le dice, todos terminan presionándolo. Y es esta paradoja compleja de la vida, de que la muerte todo lo acaba, pero al mismo tiempo todo lo justifica. La eternidad, el vivir para siempre, no hace parte de la experiencia humana. Para entrarnos ya en las conversaciones que yo tuve con mi familia y en cosas que me marcaron de lo que leí cuando estaba enfermo y que tiene que ver con esto de la finitud. Hay una historia de otra escritora
esta estadounidense, Susan Sontag, que escribió un libro que los estudiantes de medicina leen al final de su carrera. Se llama La enfermedad y sus metáforas. Es un libro sobre 3 enfermedades: la tuberculosis y las metáforas de la tuberculosis, que han estado mucho en la literatura. A una de las novelas seminales del siglo XX, que se llama La montaña mágica, que son sobre enfermos de tuberculosis, el cáncer y el VIH-Sida. Y esta señora, cuando yo la leía, era básicamente el paradigma o el ejemplo de la racionalidad, la lucidez, la sensatez. Se enfermó primero de cáncer de seno y el tratamiento del cáncer de seno le produjo una leucemia. Y enferma de leucemia, ella nunca aceptó su muerte. Siempre le decía a los médicos: estoy dispuesta a todo, a llevar el tratamiento y la obstinación terapéutica hasta el final. Y su hijo escribió un libro sobre la historia de su mamá con la enfermedad. Su hijo se llama David Rieff. Y esta es la frase que yo saqué de ese libro y que yo después copié e hice una reflexión en el libro Hoy es siempre todavía. Me gusta llamarla así, la tiranía de la esperanza. Y yo creo que es un llamado de atención también para todos de este momento, que él dice que es inverosímil. Y siempre me pareció, si ustedes miran la frase y reflexionan sobre ella, en la frase hay el fracaso de una conversación. O sea, es el médico que aplica un tratamiento adicional, el paciente que infiere: si hay este tratamiento adicional es porque hay esperanza, pero en el fondo no la hay. Lo que hay es la incapacidad de todo el mundo de tener la conversación sobre los límites de los tratamientos y los límites de la medicina. Y esta tiranía de la esperanza. Hay que aceptarlo. La tecnología, la innovación es milagrosa. Yo estoy vivo aquí por la innovación y por la tecnología, pero tiene límites y siempre los tendrá. Yo creo que nunca la cura contra el cáncer, sin ser médico, pero teniendo una visión de la complejidad biológica, nunca va a ser plena. Seguiremos siendo máquinas hechas con fecha de vencimiento. Alguna vez escribí en otro librito que antes que el capitalismo, la obsolescencia programada la inventó la biología, o la vida, o el algoritmo de la vida. Entonces, la tiranía de la esperanza fue otra idea compleja que me acompañó durante el tratamiento. 6 meses antes de enfermarme de cáncer, yo fui a una reunión a visitar a mi hija que estaba viviendo en Estados Unidos con mis papás. Y en una librería encontré un librito de este otro poeta estadounidense, poeta de la vida cotidiana, y apunté en una libretica, esto fue antes de enfermarme, esta frase que me ha acompañado también desde entonces y que me acompañó en el año 2019 cuando muere mi padre. Y también es una reflexión desde el hijo que pierde a su padre, que me parece muy interesante cuando él dice: hoy tendrías 97 años, si siguieras vivo todos seríamos infelices, tú y tus hijos, navegando ese mundo imposible de un tratamiento y del otro. Pero quiero traerlo aquí sobre todo para esa última frase cuando dice: te fuiste con la dignidad intacta, que también es otra de las conversaciones y la tiranía de la esperanza de la reflexión anterior nos puede llevar a la pérdida de la dignidad, la necesidad de la conversación y de mantener en medio de todo, de las peripecias de la vida, de ese frágil milagro de estar vivos, que es el mensaje que estamos hablando, la dignidad intacta. Quiero contarle la historia de otro escritor que aparece no en el libro Hoy es siempre todavía, sino en este otro libro que yo escribí durante la pandemia. Es un libro sobre este señor. Cuando yo puse esta esposa y le mostré ayer a mi esposa la presentación,
que estaba haciendo y le dije, voy a hablar sobre Aldous Huxley, y puse esta foto y me dijo, uy, se parece a usted, no sé. Otra de las conexiones raras y extrañas de la vida, ¿no? Este señor escribió uno de los libros más importantes del siglo XX, yo no sé si algunos lo han leído, una crítica al hedonismo fácil, una reflexión sobre la tecnología y el ser humano, se llama Un mundo feliz. Tuvo una infección en los ojos cuando tenía 16 años, nunca vio bien, siempre tuvo unas gafas muy gruesas, eso le marcó mucho la vida. Vivió en Inglaterra, pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial cruzó el Atlántico y vivió en California, en Los Ángeles. Allí fue convirtiéndose en otro tipo de escritor. El primero era mordaz, escéptico, un poco misántropo. El segundo fue mucho más compasivo, espiritual, en parte por su contacto con los desiertos del sur de California y en parte por un hecho biográfico complejo que trataré de escribir más adelante. Él tuvo contacto con la mescalina, que es esta sustancia psicodélica que se extrae del peyote, que es un cactus que es muy común en la frontera entre México y los Estados Unidos. Escribió un librito que se llama Las puertas de la percepción en el año 1953 y empezó a reflexionar sobre la vida y sobre los límites de la medicina también. Y estas frases que hay allí son frases que yo extraje de sus reflexiones. Es mi forma de entenderlo a él. La primera frase se la oí yo por la primera vez a Alex Haddad, el epidemiólogo colombiano, canadiense, que dijo alguna vez, la última vez que la midieron, la tasa de la mortalidad de la humanidad andaba por el 100%. Pero lo de él es una reflexión sobre los límites de la medicina moderna, pero sobre todo de cómo vivimos, cómo debemos vivir el mundo. Y él dice en la última novela que él escribió en el año 1962, que se llama La Isla, presenta dos frases. Dice, atención y compasión. Para vivir, le recomiendo dos frasecitas, atención y compasión. En esa novela, que transcurre en una isla, en el Océano Pacífico, Polinesia, hay unos pájaros que vuelan. Y esos pájaros, loros, podemos imaginarlos, él no los describe bien, le recuerdan a los hombres estas dos palabras, atención, observar el mundo, darnos cuenta, vuelvo y repito, que no hay una diferencia entre lo extraordinario y lo ordinario, el milagro de todo, el milagro de la vida. El milagro que dice Aldous Huxley no está en las flores, está en las hojas, obsérvenlas bien. Y compasión, entender el corazón de los otros, entender que el sufrimiento hace parte de la vida. Los últimos momentos de su vida se han descrito muchas veces y quiero traerlos aquí porque los describo en este libro y tienen algo de esta otra idea que está en el libro de el buen morir. Vivir dignamente necesita morir dignamente. Yo voy a contar esta historia. Él había hecho contacto con la mescalina y también con una sustancia que hoy en día se está utilizando para tratar la ansiedad en pacientes de cáncer, que hará parte cada vez más de la conversación. No soy médico ni soy psiquiatra, no quiero recomendarla, pero es la psilocibina, que es la sustancia que está en los hongos mágicos. Y hay otra sustancia que es prima hermana de esta, que es el LSD. Y él había escrito este librito, Las puertas de la percepción. Y había utilizado esto no como una droga para una rumba o para qué, sino como casi una comunión, para una forma de conexión con el mundo y con todas las cosas. Muere el 22 de noviembre del año 1963. Esa fecha no nos dice nada, pero si ustedes la investigan y buscan en Google, fue el día que mataron al presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él estaba en un hospital de Los Ángeles. Matan al presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos, médicos y enfermeras se van a ver el televisor y él se queda en la habitación con su esposa.
Y mientras los médicos están afuera, él saca un pedazo de papel y le escribe a su esposa lo que ustedes ven aquí. ¿Qué dice la primera letra? LSD. Y le dice, pruébelo o inténtelo, tantos miligramos, intravenoso. La esposa que había estudiado enfermería, antes de que entren los médicos, hace eso y le inyecta el LSD. La esposa y sus amigos después describieron ese momento con cierta placidez, no es que estoy recomendando esto. Pero él siempre estuvo preocupado sobre las últimas conversaciones que se iban a tener y los últimos momentos de la vida. Y en esa novela, La Isla, lo había descrito de manera muy detallada. Y este incidente, esta forma de tener un momento íntimo y una última conversación, yo me he encontrado con esta historia muchas veces en mi vida y quise recontarla en esta manera. Es un llamado a eso, es un llamado a las últimas conversaciones y es un llamado a lo que ha sido parte de lo que he tratado de contarles. Es la celebración de la vida, y la celebración de la vida implica entender nuestra finitud y entenderla no como una tragedia, sino como parte inexorable de nuestro destino. Y la búsqueda del buen morir, y vuelvo y repito, de esa conexión entre la vida digna y la muerte digna. Todo esto nos lleva al último tema que quiero tocar con ustedes, que tiene que ver con una de las complejidades éticas de la medicina moderna, ahora que hablamos de la innovación. Hay conferencias aquí en esta tarde sobre las últimas terapias, CAR T-cells entre ellas, que está dando vueltas por ahí. Cuando yo fui paciente el año 2017 empezaba esa tecnología, y es una tecnología que ya se ha venido consolidando y hace parte de estas nuevas innovaciones de la medicina que tienen que ver con la medicina personalizada. Pero rápidamente vamos a encontrar un dilema ético en nuestros sistemas de salud con las medicinas personalizadas, y es con algunas de las nuevas tecnologías o las innovaciones, no con todas, hay una tensión, hay una discusión muy difícil porque hay un divorcio entre valor y precio. ¿Quién tiene que tomar una decisión cuando los precios de los medicamentos crecen de esta manera, se vuelven impagables para los sistemas de salud? Y hay medicamentos y terapias que pueden costar millones de pesos al mes, cientos de millones algunos de ellos, y están asociados con 2 o 3 meses más de sobrevida o un mes. Yo creí que esa era una decisión que debía estar en parte en las cavilaciones de los profesionales de la salud, pero ya no lo creo así. Yo decía en algún momento, un médico tiene una responsabilidad con el paciente, pero con los pacientes. Esta complejidad ética solamente puede resolverse hablando. Y solamente puede resolverse con una conversación que tiene que tener un tono como el que yo tengo aquí. 2 meses más de vida puede ser todo para una persona, para otra no. Hay un médico e intelectual público norteamericano que se llama Atul Gawande, que escribió un libro que se llama Ser Mortal. Él cuenta la historia de su papá en este contexto. Su papá era un médico también, cirujano, y siendo un bioeticista, había tenido la conversación sobre lo que hemos conversado aquí, sobre la muerte con su padre, y su padre le había dicho lo siguiente: si yo dejo de ir al hospital y salgo del quirófano, yo ya no quiero seguir viviendo, para mí el sentido de la vida está ahí. Pues llega el momento en que el señor se jubila y dice, no, yo me arrepentí. Si yo soy capaz de montarme en un avión e ir a ver a mi nieto al estado de Michigan donde vive, mi vida tiene sentido. Y llegó el momento en que ya no podía hacer eso. Y él dijo, no. Si yo puedo seguir viendo partidos de fútbol americano por televisión, eso me gusta y mi vida tendrá sentido.
cada historia, cada paciente tiene una vida y tiene un sentido, y hay una búsqueda de sentido al comienzo y al final. ¿Cómo tomar estas decisiones para los sistemas de salud? ¿Cómo trascender la complejidad ética? Conversando. Y es cada paciente, cada familia, cada médico, con la idea, y yo fui ministro de salud, donde tenía que dar estas discusiones de manera panorámica, muy complejas, con la idea de que hay límites en la medicina moderna, como lo he venido diciendo aquí, y que hay una búsqueda de dignidad al final que no debería comprometerse. Y que nunca tendremos tecnologías que van a resolvernos todos los problemas, como decía Aldous Huxley. Y simplemente la última invitación es esa, entender que esta cosa que me pasó a mí, ese 1 de junio del año 2017, que es la que me está permitiendo contar este cuento, para que todos sintamos lo mismo. El corazón humano es el mismo y siente las mismas cosas. Nos obliga también a este tipo de reflexiones con las que quisimos comenzar esta mañana. Ahora con Jairo Humberto dijo charla inspiradora, y yo dijo, madre, dice, yo no sé si inspiradora, yo simplemente voy a contar una historia, que es la historia que quería contarles esta mañana, pero que en el fondo es la historia sobre ese imperativo que tenemos todos, de celebrar la vida, de tomársela en serio. Termino con una frase de este otro señor que dijo mi esposa que se parecía. En su lecho de enfermo estaba escribiendo el último artículo. Era un artículo sobre Shakespeare y la religión. Y dijo, la vida quizás es una ilusión, pero es una ilusión que todos nos debemos tomar seriamente. Celebrar la vida hasta el último instante, como nos han mandado todos los poetas. Muchas gracias a todos por la atención. Un abrazo.